lectura rápida. Vamos a leer primeramente, después de esto una oración para introducirnos en el estudio el día de hoy, y precisamente lo vamos a estar viendo más como un estudio que como un sermón formal en esta tarde. Bien, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estabas a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por todo lo que nos ha dado. Gracias, Señor, por su salvación preciosa, que es únicamente mediante su Hijo Jesucristo. Le damos gracias, Señor, porque aún tenemos la libertad de estudiar, podemos congregarnos en pequeños grupos, y por eso te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque todavía tenemos la habilidad de poder hablar acerca de quién es tu Hijo Jesucristo y evangelizar. Y ciertamente ese es el trabajo de cada uno de nosotros. Gracias le damos, Señor, por su palabra preciosa y por las iglesias que la predican con una sana y fuerte doctrina. Gracias te damos por el cuerpo de creyentes alrededor del mundo, tu iglesia. Gracias, Señor, le damos por su salvación nuevamente, en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Sí estaba emocionado con predicar Salmos 22. Ya lo había predicado hace ya varios años y quise volver a hacerlo. De hecho, es mucho más profundo de lo que voy a dar en esta noche, e incluso se puede dar una serie exclusivamente de Salmos capítulo 22, cosa que no vamos a hacer porque queremos avanzar con el libro. Pero es importante saber que esta es una de las joyas bíblicas más hermosas de todas. Es una joya el Salmos 22. De hecho, todo mundo conoce Salmos 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me harán descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, etcétera, etcétera. Todo mundo conoce el 23. Pocos conocen el 22, fuera de lo que es el cristianismo, y el 24 tampoco. Pero la realidad es que estos tres, 22, 23 y 24, son una trilogía, van juntos. Estos son salmos mesiánicos, es decir, son salmos que hablan acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo previo a su primer venida. Entonces esto es antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y estos salmos están hablando de Él. Están puestos en tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. Es decir, Salmos 22 habla de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, su muerte. Por lo tanto, Salmos capítulo 22 habla de lo que hizo cuando Él murió en la cruz del Calvario. Salmos, entonces, pasado, tiempo pasado. Tiempo presente es el Salmos 23. Salmos 23 muestra a nuestro Señor Jesucristo como nuestro sumo sacerdote en los cielos, y lo que Él está haciendo por nosotros hoy en la actualidad como nuestro Señor y Salvador. Y Salmos 24 habla acerca de su segundo advenimiento, es decir, lo que nuestro Señor Jesucristo hará en un futuro cuando venga por segunda vez.
Por lo tanto, esa es la trilogía. 22, tiempo pasado, lo que hizo. 23, lo que está haciendo. 24, lo que hará. Me gustó algo que dijo Spurgeon acerca de esto, entonces voy a darle lectura a lo que él dijo acerca del capítulo 22. Él dijo que es un capítulo en donde podemos ver al Salvador en las profundidades de sus agonías y dolores. Ningún otro momento en el Calvario es tan lleno de agonía como aquel en el cual este clamor lacera el aire. ¡Wow! Espero que hayan puesto atención a esa cita de Spurgeon, pero es tremenda. Él está diciendo que el Salmos capítulo 22 está lleno de agonía. Es un lamento y un clamor de agonía, porque este es el momento en donde podemos ver a nuestro Señor Jesucristo clavado en la cruz del Calvario, previo a que lo haya hecho. Y está diciéndonos que nuestro Señor Jesucristo estaba en agonía, en una agonía tremenda. Vamos a empezar con el versículo 1. Vamos a estudiar acerca de este lamento, dolor y agonía de nuestro Señor Jesucristo. Pero también quiero que sea notorio algo. Bueno, necesito darles el bosquejo, pero vamos a empezar ahorita con el versículo 1 y ahorita les doy el bosquejo. 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Automáticamente, desde el primer versículo, sabemos que está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él, cuando estuvo en la cruz del Calvario, estas son las mismas palabras que Él realizó. Vamos a ver Mateo capítulo 27. Ahora, es necesario decirles también que aparte de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los dos capítulos en la Biblia que más hablan del acto de la redención en la cruz son Isaías capítulo 53 y Salmos 22. Nuevamente, después de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los capítulos en la Biblia que más marcan la obra de redención en la cruz del Calvario por Cristo Jesús son Isaías 53 y Salmos 22. Los dos están llenos de agonía y dolor. Muy bien. Mateo capítulo 27 y versículo 46. Dice la palabra de nuestro Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por lo tanto, esto es exactamente lo que vemos en el capítulo 22, versículo 1. Las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ya ejecutadas en los evangelios. Podemos ir a Marcos también, ahí se menciona Marcos capítulo 15, nada más para ver otro versículo adicional, y versículo 34. Dice la palabra de nuestro Señor: Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la razón de esto es porque nuestro Señor Jesucristo se había hecho pecado por nosotros. Y Dios Padre, siendo tan santo, voltear a ver a su Hijo unigénito precioso, sin mancha, puro, ahora cargando el pecado de todo el mundo sobre Él.
no podía ni verlo. Nuestro Señor Dios es tan santo que Él no puede ver el pecado. Esta es la razón por la cual la intervención de nuestro Señor Jesucristo era necesario para poder tener entrada al cielo. Continuamos. Para poder comprender también estas palabras, debemos primeramente leer Isaías capítulo 53, que mencioné Isaías hace unos momentos. Vamos a Isaías capítulo 53 y vamos a leer el versículo 10. Dice la palabra de nuestro Señor: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre, lo sujetó a padecimientos, porque Él, como dice, tomó en Él, o es decir, expió el pecado, puso el pecado sobre Él, y esto hizo que nuestro Señor Dios Padre lo quebrantara y lo pusiera en padecimiento por voluntad de Dios Padre. Versículo 2. Salmos capítulo 22, 2. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Ok. Tenemos que entender aquí que todo este salmo, o gran parte del salmo, por lo menos hasta el versículo 10, por lo menos hasta el versículo 10, del 1 al 10, vemos muchos, lamentos por un lado, pero también un consuelo por el otro. Lo explico de esta manera. En el versículo 1 al 2 hay un lamento, que como lo leímos ahorita, porque no hay respuesta y no hay reposo. Ese es el lamento. Pero en el 3 y del 3 al 5 vemos el contraste, el consuelo. Versículo 3 al 5. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú nos libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Ese es el contraste. Una confianza plena y pura. El salmista está diciendo: yo confío porque los que vinieron antes de mí confiaron y Señor, tú los cuidaste y tú los amaste y tú los protegiste. Ciertamente lo vas a hacer conmigo. Una confianza plena. Ahora, en cuestión a la persona de nuestro Señor Jesucristo, Él está diciendo, pues, no tengo respuesta, no tengo reposo, estoy colgado aquí en la cruz del Calvario. Pero aún así, aunque estoy colgado en la cruz, yo tengo un consuelo. Y mi consuelo es que Dios Padre, mi Padre, es santo. Wow. En el de los versículos 6 al 8 volvemos a ver un lamento. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me escarnecen estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Un lamento porque está siendo escarnecido, un lamento porque le están meneando la cabeza, porque es gusano, porque es oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. ¿Qué sucedió con nuestro Señor Jesucristo? Él no era amado.
Las mismas personas que unos días antes estaban diciendo Hosana, Hosana, y en la entrada triunfante y poniéndole palmas en el camino, eran los mismos que estaban diciendo posteriormente, crucifíquenle, crucifíquenle. Fue el oprobio, murió como un ladrón, de los peores de los criminales, injustamente, en una corte fraudulenta. Oprobio, gusano, golpeado cuando fue llevado a la cruz. Continuamos. En los versículos 9 y 10 vemos ahora un consuelo. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Esto lo dijo no solo el salmista, sino nuestro Señor Jesucristo también. ¿Qué hay? El confort más grande de un bebé, el confort más grande de cualquier ser humano, yo creo, es el pecho de su madre. Entonces Él está diciendo, desde que yo era chico, yo tuve un confort, un consuelo grandísimo. Desde el confort que tuve de los pechos de mi madre hasta ahorita. Toda mi vida he confiado y he tenido ese confort en ti, Dios mío. Entonces vemos lamento, consuelo, lamento, consuelo. A partir del versículo 11 y 12 también tenemos lamentos. El primero, vamos a verlo, es el lamento por cuestión del poder y la ira de sus enemigos. Vamos a ver primeramente el 12. Me han rodeado muchos toros fuertes, toros de Basán me han cercado. 13. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz rugiente. Ahora quiero que pongan atención a los nombres. Primero, a sus enemigos los llama toros, animales muy poderosos, muy fuertes. Los llama león. Y más adelante, ahorita vamos a ver cómo más los llama. No recuerdo ahorita cómo lo llama. Ahorita vemos. 14. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Esto es tremendo, el versículo 14. El versículo 14 es extremadamente explícito y espero alcanzar a poder explicarlo. 15. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Bueno, para no explicarlo, bueno, lo voy a explicar rápido ahorita, pero ¿a quién le horadaron sus manos y sus pies? A nuestro Señor Jesucristo, para meterle los clavos en la cruz del Calvario. Entonces, bueno, continuamos. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿De quién está hablando nuevamente? De nuestro Señor Jesucristo. No cabe duda que Salmos 22 está describiendo al pie de la letra lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y la razón de esto es porque Cristo Jesús cumplió con las escrituras que hablaban acerca de Él. Continuamos. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Ya buscando la muerte. Ahora, déjenme ver si encuentro aquí mis notas.
Pues no. Ah, sí, ya lo encontré. Miren, estamos hablando de sus enemigos a partir del versículo 12. Los llama toros en el versículo 12, los llama leones en el versículo 13 y los llama perros en el versículo 16. ¿Sí? Porque perros me han rodeado. Otra vez, toros, leones y perros. Así es como él muestra a sus enemigos. Pero una cosa que es muy sutil aquí en la literatura hebrea que se me hizo muy interesante es que unos versículos más adelante regresa y lo tiene a la inversa. Vamos a volver a leerlo. Desde el 12. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han acercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz, rugiente, he sido derramado como agua y todos los huesos se desconectaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó. ¿Dónde viene? Versículo 16. Porque perros me han rodeado. ¿No? ¿Dónde estoy? No. Ya lo encontré, disculpe. Ahora, a partir del 20. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Y después, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Entonces, los mismos animales que menciona como sus enemigos, ahora a la inversa, está diciendo, Señor, tú líbrame de estos mis enemigos. Ahora, podríamos hablar de cada uno de las características de esos animales y meternos en muchas cuestiones emocionalistas incluso, y ver los caracteres de estas bestias, pero no es el caso, y tratar de darle una aplicación. Entonces no vamos a meternos dentro de eso. Leía varios artículos donde se enfocan mucho en las características de los animales y no es realmente lo importante. Lo importante es Cristo Jesús. Él es el que está siendo visto en el capítulo 22. Vamos a ver entonces un tiesto, por si no sabían qué era, porque yo tampoco. Un tiesto es un pedazo de vasija o de barro quebrantado. Esto es un tiesto. Un pedacito de barro que se rompe, eso es un tiesto. Entonces, para que le puedan dar una idea un poco a eso. Vamos a continuar. Bueno, lo que sí les puedo decir en cuestión al león, si lo queremos ver desde un punto de vista tipológico, el león, siendo el enemigo, es Satanás. Hay muchos lugares en la Biblia donde Satanás es visto como un león o descrito como tal. Vayan rápido a ¿dónde lo tengo? Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 8. Primera de Pedro 5, 8. Dice la palabra: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces aquí y en otros lugares existe la descripción de Satanás como león. Pero en el caso de David eran sus enemigos, tanto internos del pueblo como también gentiles externos que no amaban a David y a los israelitas. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a verlo desde una comparativa con versículos en el Nuevo Testamento. Eso es muy importante. Vamos a regresar al versículo 1. Ahora, cuando estábamos en Salmos 22:1, ya leímos Mateo 26:46 y también Marcos 15:34. Pero si nos adelantamos al versículo 7, también podemos ver esto en el Nuevo Testamento. Versículo 7. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo... Ahora vamos rápidamente a Mateo capítulo 27. Vamos a estar ahí nuevamente, entonces mantengan su dedo ahí en Mateo capítulo 27. Pero Mateo capítulo 27 y versículo 39, dice la palabra: y los que pasaban le injuriaban, meneándole la cabeza. Entonces lo que vemos en el versículo 7 de Salmos 22, lo vemos en la crucifixión de Cristo en Mateo 27. También lo podemos ver eso mismo en Marcos capítulo 15.
Bueno, ya me fui a Lucas. También ahí. Lucas 23:35. Si vamos a Lucas 23:35, nosotros leemos lo siguiente. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otra salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Haciendo burla, mofa de nuestro Señor Jesucristo, meneando la cabeza. Esto fue lo que pasó. Vamos al Salmos 22:8. Este también está visto en el Nuevo Testamento, en la crucifixión de Cristo. Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Vamos rápidamente a Mateo 27, les mencioné que íbamos a regresar ahí. Mateo capítulo 27 y versículo 43. Dice: confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Palabras extraordinarias. Lo que dijo lo que escribió el salmista, nuestro Señor Jesucristo, hizo, y al final dijo: soy hijo de Dios. Diciendo: yo soy aquel del que el salmista hablaba en Salmos 22:8. Yo soy aquel. Abran los ojos y crean. Me brinqué uno. Mis notas están extraordinariamente feas el día de hoy. Salmos 22:6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Vamos rápidamente a Isaías. Bueno, este no está en el Nuevo Testamento, pero vamos a ver a Isaías. Capítulo 41 y versículo 14. Dice aquí la palabra de nuestro Señor: ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino? No, este no es. ¿El qué? Yo estaba leyendo el 40, disculpen. 41:14. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. Hablando de gusano, pero está diciendo que nuestro Señor Jesucristo, aunque es visto como gusano y como lo peor, sin embargo, Él es el mismo Redentor. Ahora vamos a adelantarnos al versículo 18, Salmos 22:18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Pues ciertamente esto es lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 27 nuevamente. Mateo capítulo 27. Y como lo menciono, está en otras partes también de los evangelios, pero para mantenernos en un solo lugar. Mateo capítulo 27, versículo 35. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, que es lo que estamos viendo. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. No cabe duda. ¿Necesitan más evidencia para decirme que Salmos 22 ¿es o no es mesiánico? ¿Eso no es acerca de la agonía de Cristo? También en Juan 19:24 habla de este hecho, y en Marcos 15:24. Ahora vámonos rápidamente al versículo 22. Salmos 22, versículo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación. Te alabaré. Vamos rápidamente a Hebreos. Capítulo 2 y versículo 12. Diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré.
una cita muy muy preciosa acerca de nuestro Señor Jesucristo, la adoración a Él. Y esto es lo que nos abre la introducción a los siguientes versículos, que es del 22 al 31, que no vamos a estudiar hoy. Del 1 al 22 hemos visto la humillación y muerte de nuestro Señor Jesucristo sobre la cruz del Calvario. Y después de su muerte y su resurrección, hay exaltación. Por lo tanto, del 22 al 31 tiene que ver con la exaltación de nuestro Señor Jesucristo, mientras que del 1 al 21 de su agonía sobre la cruz del Calvario, que es lo que hemos visto el día de hoy. Me hubiese gustado agregarle mucho más porque hay mucho que ver acerca de este capítulo, pero creo que es necesario nada más ver esta introducción y entender acerca de lo que Él hizo, y que quede claro de quién está hablando el Salmos 22. No recuerdo por qué puse este versículo, pero vamos a verlo rápidamente. Primera de Pedro, capítulo 1. De todos los versículos que tengo, es el único que no mencioné que deberíamos de leer. Y ya ni me acuerdo ni por qué. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 y 11. Los profetas me profetizarán de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo allá y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, hemos visto los sufrimientos de Cristo, y del versículo 22 al 31 veremos las glorias que vendrían tras ellos. Espero entonces que esto ha sido de bendición para ustedes, que hayan comprendido un poco más acerca de Salmos capítulo 22 y que no se pierdan 23 y 24. 23, de hecho, siempre lo usan para funerales. Yo mismo lo he utilizado para funerales, pero es mucho más que un sermón fúnebre. Es algo glorioso. El capítulo 23 de Salmos está activo para los santos vivos aún, no necesariamente por los que están muertos ya. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado. Gracias, Señor, por su grande y rica bendición que nos ha dado el día de hoy, Señor, para poder estudiar su palabra juntos como hermanos. Aunque somos poquitos reunidos, Señor, pero aún así le damos gracias por la habilidad de poder hacerlo. Gracias le damos, Señor, por nuestro gobierno, nuestros gobernantes, nuestro presidente, Señor. Guíalos, Señor. No son salvos, posiblemente alguien en el gabinete lo será, no sabemos. Pero, Señor, lo que pedimos es que el Evangelio llegue a ellos y que su Espíritu Santo trabaje en el corazón de ellos, para que ellos gobiernen con la Biblia en mano. Gracias le damos por cada una de las familias de nuestra subcongregación local aquí, Señor. Le pedimos, Señor, que podamos como iglesia crecer cada día más y aprender más de su Hijo Jesucristo, como el día de hoy lo hicimos, aprendiendo un poco más acerca de su muerte en la cruz y de los profetas que hablaron de él, del evento anteriormente. Le damos gracias por todo, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, se lo agradecemos todo, Señor. Amén.